Cuando tenía 28 años, arrojé la única reliquia que me quedaba de mi abuela a las vías del tren. Era una estampa antigua de Santa Catalina de Siena, envuelta en un rosario de cuentas desgastadas. La vi caer entre los rieles oxidados, brillando bajo las luces amarillentas del andén, y entonces, sin pensar, sin calcular el horror de lo que estaba a punto de hacer, salté detrás de ella, no para recuperarla, para acabar con todo, para que el peso que cargaba desde hacía años finalmente me aplastara y me liberara. Pero en ese segundo entre la vida y la muerte, sentí algo. No fue una mano humana, fue algo más, una presencia, una voz que no era mía, y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el andén, temblando, vivo, con la estampa intacta en mi mano derecha. Hoy, 10 años después, soy sacerdote en una de las parroquias más pobres de Medellín, y la historia de cómo llegué aquí es algo que nunca pensé que tendría el valor de compartir. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia toca, aunque sea una fibra de tu corazón, déjame un comentario diciéndome desde dónde me lees. Me hace bien saber que no estoy solo en este camino, y si sientes que hay algo aquí que vale la pena escuchar, no olvides suscribirte para que no te pierdas lo que viene. Gracias. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio. Mi nombre es Sebastián Márquez. Nací en Bogotá, en el barrio de Chapinero, en una familia que externamente parecía perfecta. Padre abogado, madre profesora de literatura, hermana mayor estudiando medicina. Y yo, el hijo menor, el que siempre cargó con las expectativas más pesadas. Desde niño me enseñaron que el éxito era lo único que importaba. Buenas notas, buenos modales, buena apariencia, nada de emociones, nada de debilidad, nada de preguntas incómodas. Mi abuela Catalina era la única que me veía de verdad. Ella vivía con nosotros en una habitación pequeña al fondo de la casa, llena de santos, velas y ese olor a incienso que todavía me persigue en sueños. Era una mujer menuda, de piel arrugada como papel viejo, pero con ojos que parecían leer tu alma. Me llamaba mi pequeño Sebastián, incluso cuando ya tenía 20 años y medía 1,80 m. Ella fue quien me regaló la estampa de Santa Catalina de Siena cuando hice mi primera comunión. Esta santa, me dijo con su voz ronca de tanto rezar, sufrió mucho en vida, pero encontró a Dios en el sufrimiento. Cuando te sientas perdido, habla con ella. Ella entiende el dolor. No entendí esas palabras entonces. Tenía 8 años. Solo veía una imagen antigua de una mujer con velo negro y una corona de espinas. Pero guardé la estampa. Por años la llevé en mi billetera sin pensarlo mucho. Era solo un recuerdo de la abuela. Nada más. Cuando tenía 18 años, mi abuela murió. Cáncer de pulmón. Fumó toda su vida, cigarrillos baratos que le manchaban los dedos de amarillo. Murió en casa, en su cama, rodeada de sus santos. Yo estaba junto a ella cuando exhaló su último aliento. Me agarró la mano con una fuerza que no parecía posible en alguien tan frágil y susurró: «No olvides quién eres, Sebastián. No dejes que el mundo te borre». No supe qué significaba eso, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi cerebro como una profecía que aún no se cumplía. Estudié ingeniería financiera porque mi padre me dijo que era lo correcto. Me gradué con honores porque eso era lo que se esperaba de mí. Conseguí trabajo en una firma de consultoría en Medellín porque eso era el siguiente paso lógico. Ganaba bien, vestía bien, vivía en un apartamento moderno en el poblado. Tenía una novia hermosa, abogada corporativa, que hablaba 3 idiomas y asistía a eventos de alta sociedad. En el papel lo tenía todo, pero por dentro estaba muriendo. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho que no tenía nombre.
Cada reunión de trabajo me hacía sentir como un fraude. Cada vez que mi novia hablaba de matrimonio, de hijos, de planes a futuro, yo solo podía asentir y sonreír, mientras algo dentro de mí gritaba que nada de eso era real. Nada de eso era yo. Empecé a beber, primero solo en las noches, luego también en las tardes. Whisky barato que quemaba la garganta pero adormecía la mente. Dejé de dormir bien. Las pesadillas eran constantes. Soñaba que me ahogaba en un río de papeles, de contratos, de números que no significaban nada. Mi novia se dio cuenta, mis colegas se dieron cuenta, pero nadie preguntó realmente qué me pasaba. Solo me dijeron que necesitaba descansar, desconectarme, ir al psicólogo. Fui al psicólogo. 3 sesiones. Me recetó antidepresivos. Los tomé durante 2 semanas. Me sentí peor. Como un zombi funcional que iba a trabajar, sonreía en los momentos correctos, y luego volvía a su apartamento a mirar el techo hasta que la oscuridad se lo tragaba. Una noche, después de una pelea terrible con mi novia, donde ella me gritó que yo estaba tirando mi vida a la basura, me senté en el borde de mi cama y lloré. No lloré elegantemente. Lloré como un animal herido, con sollozos que me desgarraban el pecho, y en medio de ese llanto saqué mi billetera. La estampa de Santa Catalina cayó al suelo. La recogí. Estaba manchada, doblada en las esquinas, pero la imagen seguía ahí. Esa mujer con su mirada serena y su corona de espinas. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué no puedo simplemente ser normal? No hubo respuesta. Solo el silencio de mi apartamento vacío. Al día siguiente renuncié a mi trabajo. Mi jefe pensó que era una broma. No lo era. Terminé con mi novia. Ella lloró, me llamó cobarde, egoísta. Tenía razón. Empaqué una maleta pequeña con ropa, algunos libros y la estampa de Santa Catalina. Tomé un bus hacia ninguna parte. Terminé en una ciudad pequeña en el eje cafetero. Trabajé en fincas cosechando café. No ganaba casi nada, pero al menos el cansancio físico me dejaba dormir por las noches. Pero la oscuridad no se fue. Solo cambió de forma. Una tarde, después de 6 meses de deriva, estaba en la estación de tren de Pereira. No sé por qué fui ahí. No tenía a dónde ir. Solo caminaba sin rumbo, observando a la gente apurada, a las familias riendo, a los ancianos durmiendo en las bancas. Me senté en el borde del andén. Saqué la estampa. La miré con rabia. «Tú no me salvaste», le dije a la imagen. «Mi abuela mintió. Dios no existe. Nada de esto tiene sentido». Y la arrojé a las vías. Vi cómo caía, dando vueltas en el aire, hasta aterrizar entre los rieles de metal. El rosario que la envolvía se desenredó. Las cuentas rodaron por el concreto sucio. Y algo en mí se rompió. No fue decisión, fue impulso puro. Salté. La caída fue rápida. Mis pies golpearon el suelo irregular entre los rieles. Me agaché para recoger la estampa. Mis dedos rozaron el papel cuando escuché el silbato. Levanté la vista. El tren venía. No era un tren de pasajeros, era un tren de carga pesado, rápido, implacable. Las luces me cegaron. El estruendo llenó mis oídos. Y en ese momento entendí lo que había hecho. Grité, intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. El pánico me congeló. Cerré los ojos. Esperé el impacto. Esperé que todo terminara. Pero entonces sentí algo. No fue una mano, fue una presencia, como si alguien me hubiera levantado desde adentro, como si mi cuerpo pesara menos que el aire. Abrí los ojos, el tren estaba encima de mí. Lo sentía, lo veía, pero yo ya no estaba entre los rieles, estaba de vuelta en el andén, tirado boca arriba, jadeando, con el corazón a punto de explotar. La gente gritaba, alguien llamó a una ambulancia. Una mujer mayor se arrodilló junto a mí, temblando. «Hijo, te vi saltar, te vi, pero luego simplemente estabas aquí arriba. ¿Cómo?». No pude responder. Solo miré mi mano derecha. Ahí, intacta,
sin una sola arruga más, estaba la estampa de Santa Catalina de Siena, y el rosario, completo, sin una cuenta faltante, estaba enrollado alrededor de mis dedos. No había explicación lógica, no había forma de que yo hubiera subido solo. El tren había pasado. Los testigos juraban que me habían visto saltar, pero nadie me vio subir. Simplemente aparecí de vuelta en el andén, como si el tiempo se hubiera doblado, como si algo o alguien me hubiera devuelto. Los paramédicos llegaron, me revisaron. No tenía un rasguño, ni un moretón, nada. Físicamente estaba intacto, mentalmente estaba destrozado. Me llevaron al hospital de todas formas. Observación psiquiátrica. Pasé 3 días ahí, en una habitación blanca y fría, respondiendo preguntas de psicólogos que no entendían lo que me había pasado porque yo mismo no lo entendía. La tercera noche no pude dormir. Me senté en la cama mirando la estampa que había pedido que me devolvieran. La estudié bajo la luz tenue de la lámpara. Santa Catalina de Siena, mística, teóloga, doctora de la Iglesia, una mujer que había tenido visiones, que había hablado con Cristo, que había sufrido estigmas invisibles. Una mujer que encontró a Dios en el sufrimiento. Y entonces lo entendí. No fue un milagro para salvarme del tren, fue un milagro para mostrarme que mi vida no me pertenecía, no era mía para tirarla, era un regalo, y yo la había estado desperdiciando tratando de ser quien otros querían que fuera. Lloré de nuevo, pero esta vez fue diferente. No fue desesperación, fue liberación. Al día siguiente, cuando me dieron de alta, no volví a Medellín, no volví a mi vida anterior. En lugar de eso, fui a una iglesia. No había estado en una desde el funeral de mi abuela. Entré, estaba vacía. Me senté en la última banca y hablé. No recé de la forma tradicional, solo hablé. Le dije a Dios todo, mi frustración, mi rabia, mi miedo, mi soledad. Le pregunté por qué me había salvado, para qué se suponía que debía hacer ahora. No escuché una voz, no vi una visión, pero sentí algo, una certeza tranquila que se instaló en mi pecho como un peso cálido. Y supe lo que tenía que hacer. Pasé los siguientes 2 años viviendo en comunidades religiosas, primero con franciscanos en un pueblo pequeño de Boyacá. Ayudaba en la cocina, rezaba con ellos, aprendía. Luego con dominicos en Bogotá, donde estudié filosofía y teología sin estar oficialmente inscrito en el seminario. Solo escuchaba, leía, cuestionaba. Finalmente, a los 30 años, entré al Seminario Diocesano de Medellín. Mis padres no lo entendieron. Mi padre me dijo que estaba tirando mi vida a la basura. Mi madre lloró y dijo que era culpa de la abuela por llenarme la cabeza de supersticiones. Mi hermana dejó de hablarme, pero por primera vez en mi vida estaba en paz. Los años de formación fueron difíciles. El celibato, la obediencia, la vida comunitaria, todo era un desafío. Hubo momentos donde dudé, momentos donde quise huir, pero cada vez que tocaba fondo miraba la estampa de Santa Catalina y recordaba el andén. Recordaba que algo más grande que yo había decidido que yo debía seguir aquí. Y eso era suficiente. Me ordenaron sacerdote a los 35 años. La ceremonia fue pequeña. Mis padres no asistieron, pero algunas personas que había conocido en mi camino estaban ahí. Los franciscanos, los dominicos, familias que había ayudado durante mi formación. Y cuando el obispo puso sus manos sobre mi cabeza y pronunció las palabras de ordenación, sentí lo mismo que había sentido en aquel andén. Una presencia, una certeza, un propósito. Me asignaron a una parroquia en la Comuna 13 de Medellín. Una zona que ha sido devastada por la violencia, la pobreza, el abandono. Casas de lata aferradas a la montaña, niños jugando en calles sin pavimentar, madres solteras trabajando 3 empleos para alimentar a sus hijos, jóvenes reclutados por bandas porque no ven otra salida. Los primeros meses fueron brutales. No sabía cómo conectar con esta gente.
Yo venía del poblado, de apartamentos con vista, de restaurantes elegantes. ¿Qué sabía yo de verdadero sufrimiento? Pero entonces conocí a Mariana. Tenía 17 años, embarazada, adicta al bazuco. Su familia la había echado. Vivía en la calle. Una tarde la encontré detrás de la iglesia, inconsciente, con espuma en la boca. La llevé al hospital. Me quedé con ella durante toda la noche mientras los médicos la estabilizaban. Cuando despertó, me miró con ojos vacíos y me preguntó: «Pausis, ¿por qué me salvó, padre? Hubiera sido mejor dejarme morir». Reconocí esas palabras. Eran las mismas que yo había pensado 10 años atrás en un andén de tren. Le conté mi historia. Todo. El salto, la estampa, el milagro inexplicable. Le mostré la imagen de Santa Catalina que siempre llevaba en mi bolsillo. Le dije que si algo me había enseñado todo esto, era que nuestra vida no termina cuando nosotros queremos. Termina cuando tiene que terminar. Y mientras tanto, tenemos que encontrar para qué estamos aquí. Mariana lloró. Lloró durante horas. Y cuando se calmó, susurró: «Quiero vivir, padre. No sé cómo, pero quiero intentarlo». Hoy, Mariana tiene 25 años. Está limpia. Su hija tiene 6 años y va a la escuela. Mariana trabaja en un comedor comunitario que montamos en la parroquia, y en su pecho, colgando de una cadena delgada, lleva una pequeña medalla de Santa Catalina de Siena. Han pasado 10 años desde aquel día en el andén. 10 años en los que he visto milagros pequeños y grandes. Familias reconciliadas, jóvenes que dejan las pandillas, ancianos que mueren en paz después de confesarse por primera vez en décadas. Nada de esto es glamoroso. No sale en las noticias, no hay premios ni reconocimientos, pero es real, es palpable, es Dios trabajando a través de manos humanas rotas y remendadas. Todavía tengo la estampa original. Está enmarcada ahora en la sacristía de la iglesia. La gente viene a verla. Algunos piden milagros, otros solo la miran con curiosidad. Yo les cuento la historia cuando me lo piden, y siempre termino diciendo lo mismo. No fue Santa Catalina quien me salvó. Fue Dios, recordándome que cada vida, incluso la más rota, tiene propósito. A veces, en las noches tranquilas después de la última misa, me siento en el altar vacío y miro esa imagen. Y le digo gracias, gracias por no dejarme morir. Gracias por mostrarme que el sufrimiento puede ser transformado en servicio. Gracias por salvarme de mí mismo. No todos los milagros vienen envueltos en luz dorada y coros angelicales. Algunos vienen en forma de segundas oportunidades que no pedimos, pero que desesperadamente necesitábamos. Algunos vienen en forma de estampas viejas que caen entre rieles de tren y regresan intactas a nuestras manos. Algunos vienen en forma de voces que nos dicen, en medio de nuestra mayor oscuridad: todavía no. Todavía tienes trabajo que hacer. Esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propios momentos de oscuridad y en las manos invisibles que te sostuvieron cuando creías que no había salida. Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias de fe, de caídas y de resurrecciones cotidianas, suscríbete al canal. Camina conmigo un poco más. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu vida tiene propósito, incluso cuando no puedas verlo.